Bendiciones, Shalom a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la comunidad cristiana Una Nueva Vida de Jesucristo, UNBJ. Y gracias a cada uno de los televidentes de la audiencia y de cada uno de los seguidores de este ministerio. Les enviamos Shalom desde aquí, Bogotá, Colombia. Habla para ustedes Patti Ramos. Y hoy hemos venido a escuchar otro poderoso mensaje de la palabra de Dios. Y yo te invito a que cierres tus ojos y vamos a orar cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Gracias por permitirnos venir en esta hora y en este lugar. Gracias por el poder, la gloria y la majestad de tu nombre. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te pido que seas tú el que gobierne, el que tome el control de este púlpito, de cada una de mis palabras, de las comunicaciones, y que seas tú direccionando cada una de mis palabras en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Yo ato, encadeno, enmudezco, reprendo y echo fuera todo lo que se quiera levantar en contra del mensaje, en contra de las comunicaciones, todo obstáculo, todo ruido, toda presencia del maligno a través de los obstáculos. Ahora mismo lo ato, lo enmudezco y lo sujeto y le ordeno que no tiene poder ni autoridad de trabajar ni operar en contra de la palabra que se va a soltar en esta hora. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que me da la ciencia, la sabiduría, el conocimiento, la revelación y el poder. En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Bueno, vamos en esta hora a ir a Lucas capítulo 14, 15. Lucas capítulo 14, versículo 15 a 33. 14. Y vamos a leer la palabra de Dios para colocar la base, el fundamento de este mensaje. 14, el versículo 15, y vamos a leer. La gran cena. Al oír esto, uno de los invitados le dijo a Jesús: la bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. La bendición más grande será participar en la gran fiesta del reino de Dios. Jesús le respondió: en cierta ocasión un hombre organizó una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora, envió a su sirviente para que llamara a los invitados y les dijera: vengan, ya todo está listo. Dice, pero cada uno de los invitados dio una excusa y rechazó la invitación. Uno dijo: dile a tu amo que por favor me disculpe, pues acabo de comprar un terreno y necesito ir a verlo. Otro dijo: le ruego que me disculpe, pues hoy compré 5 yuntas de bueyes y tengo que probarlas. Otro más dijo: acabo de casarme, dile que no puedo ir. El sirviente regresó y le contó a su amo todo esto. El amo se enojó mucho y le dijo: ve enseguida a las calles y callejones de la ciudad y trae a cenar a los pobres, a los tullidos, a los ciegos y a los cojos. Cuando el sirviente regresó, le dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó, pero todavía queda lugar en la casa. El amo le ordenó: ve por las calles y callejones y obliga a la gente a entrar. Quiero que mi casa se llene, pero ninguno de los que invité la primera vez probará un bocado de mi cena. Condiciones para ser discípulos de Jesús, versículo 25. Una gran cantidad de gente caminaba con Jesús. De pronto, él se volvió y les dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos y más que a sus hermanos, a menos que me amen más que a su propia vida. Si ustedes no están dispuestos a morir en una cruz y hacer lo que yo les diga, no pueden ser mis discípulos. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empieza a construir la torre y después no tiene dinero para terminarla, la gente se burlará de él. ¿Qué hace un rey que solo tiene 10,000 soldados para defenderse de otro rey que lo va a atacar con 20,000? Primero tendrá que ver si puede ganar la batalla con solo 10,000 soldados. Y si ve que no puede ganar, aprovecha
que el otro rey todavía está lejos y manda mensajeros a pedir la paz. Por eso piénsenlo bien, si quieren ser mis discípulos tendrán que abandonar todo lo que tienen. En esta hora vamos a tener como título de esta predicación los obstáculos para servir a Dios. Vamos a tener como título los obstáculos para servir a Dios y vamos a tener como tema las excusas. Y hoy quiero que el Espíritu Santo nos ministre a cada uno de nosotros con poder y con autoridad, como solamente Él lo puede hacer en cada una de nuestras vidas. Y yo quiero que estemos atentos a este mensaje, mi estimado hermano y hermana, y ustedes nuestros televidentes y audiencia que nos siguen. Vamos a estar hablando acerca de los obstáculos para servir a Dios. Y el tema, las excusas. Vimos que la gran cena en Lucas capítulo 14, del 15 al 33 lo leí, y las condiciones para ser discípulos de Jesús. Vemos aquí claramente que había una invitación a una gran cena, habían hecho unas invitaciones para reunirse y celebrar, y resulta que a todas aquellas personas a las cuales se les enviaron las invitaciones, el día de la cena, el día que tenían que llegar cada uno de ellos a la cena, cada uno comenzó a sacar una excusa y otra para no ir a la reunión. Y el amo le dijo al sirviente que aquellos que habían desaprovechado o desestimado o habían tenido en poco esa invitación, que entonces fuera e invitara a otras personas del común, personas pobres, los cojos, los ciegos, las personas que estaban en baja condición, en bajo nivel, digamos, también económico, que fuera a traerlos a ellos para que estos pudieran disfrutar de la cena. Y así fue que que el amo hizo esta invitación a otras personas porque sus primeros invitados le quedaron mal. Así que vemos aquí que estos invitados sacaron unas excusas para servir, para ir, para presentarse ante este rey invitado, es decir, la persona que los está invitando. Asimismo nos sucede a nosotros. Obstáculo significa obstruir, impedir, evitar, tropezar, impedimento. Obstáculo significa impedimento, tropezar, evitar, impedir y obstruir. Y cada vez que nosotros estamos poniéndole obstáculos a las invitaciones que nuestro Señor, nuestro Abba Padre y nuestro Salvador nos pone, es porque nosotros estamos desaprovechando una gran oportunidad. Dios está a la puerta llamando a cada uno de nosotros, pero sabemos que hay unos obstáculos, hay unos tropiezos, unos impedimentos y hay cosas que obstruyen esta invitación. Y hoy vamos a conocer más profundamente cuáles son estos obstáculos que impiden servir a Dios. Y vemos que entonces sabemos que desde la caída de Adán y Eva el ser humano se esconde y evade y huye de Dios. Por eso te invito a que vayamos a Génesis 3:8. Génesis 3:8. Gracias al Padre Celestial por este día, por este mensaje lindo, un mensaje de reflexión, un mensaje que nos invita a reflexionar. Génesis 3:8, que dice la palabra de Dios: el hombre desobedece a Dios, es el título, y en el versículo 8 dice: con el viento de la tarde el hombre y su esposa oyeron que Dios iba y venía por el jardín, así que corrieron a esconderse de él entre los árboles. Pero Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Y el hombre le contestó:
Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, pues estoy desnudo, por eso corrí a esconderme. ¿Y cómo sabes que estás desnudo?, le preguntó Dios. ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Hasta ahí. Tú puedes seguir leyendo capítulo 3 de Génesis, todo si lo quieres leer, pero el punto clave es el 8. Leí un poquito más. Vemos que cuando Adán y Eva cometieron el pecado de la desobediencia, vino entonces sobre ellos un temor, un miedo, y ese temor y ese miedo los llevó a esconderse de Dios. Y cuando Dios los llamó, Adán dijo, escuché que venías y tuve miedo y me escondí. El hombre le respondió, así que el hombre contestó, ¿sí?, que estaban desnudos. ¿Y cómo sabes que estabas desnudo?, le preguntó Dios. ¿Y acaso comiste del fruto del árbol que te prohibí comer? Cada vez que nosotros desobedecemos a Dios, siempre vamos a tener como consecuencia tenernos que esconder. Y es muy particular que siempre cuando nosotros invitamos personas a la iglesia, a la congregación, muchos de ellos no quieren venir a la congregación, no quieren venir a escuchar el mensaje, no quieren congregarse, no quieren reunirse, porque hay cosas en ellos, obstáculos, situaciones que les impiden estar aquí. Hoy vamos a entrar profundamente a esta palabra y vemos entonces, volviendo al tema que nos ocupa sobre los obstáculos para servir a Dios, vemos entonces que Adán y Eva estuvieron en esa actitud de esconderse de Dios, y ante Dios te quiero decir que nosotros no nos podemos esconder. ¿Por qué se escondieron detrás de los árboles? Porque ellos tenían miedo, porque sabían que le habían fallado a Dios, que habían hecho lo que Dios les había dicho que no hicieran. Cada vez que nosotros desobedecemos, vamos a tratar de escondernos de Dios, vamos a tratar de escondernos de la palabra de Dios, vamos a tratar de escondernos de la iglesia y vamos a tratar de escondernos de los ministros, que sabemos que si vamos a darles la cara, nos van a exponer en nuestra situación. El ser humano, llámese como se llame, o viva, o sea quien sea, siempre el ser humano es un fugitivo de Dios. Siempre el ser humano es un fugitivo de Dios. El ser humano constantemente se está escondiendo de la presencia de Dios. Y vemos en Isaías 29:15, Isaías 29:15, hoy estamos hablando, Isaías 29:15, le doy toda la gloria y la honra al Padre Celestial por permitirnos disfrutar de este mensaje lindo. 29:15 de Isaías, ¿qué dice? Advertencia de Isaías el profeta. Isaías dijo, ¿qué mal les va a ir a los que tratan de esconderse para que Dios no los vea cuando hacen sus planes malvados? ¿Qué mal les va a ir a los que andan diciendo, nadie nos ve, nadie se da cuenta? Por eso es un disparate. Es como si el plato de barro quisiera ser igual al que lo hizo, pero no hay un solo objeto que pueda decir, ¿a quién lo hizo? Tú no me hiciste. Tampoco puede decirle, no sabes lo que estás haciendo. Estamos viendo acá que esta es una advertencia del profeta Isaías acerca de qué mal les va a ir a las personas que tratan de esconderse de Dios para que Dios no los vea. Vimos entonces en el primer ejemplo de la gran cena en Lucas que este rey había invitado a muchas personas. Ese gran rey es nuestro Señor Jesucristo, quien cada día nos está invitando a venir a congregarnos, a venir a escuchar de su mensaje, a estar empapándonos, estar alimentándonos, sumergiéndonos en el poderoso poder de la palabra de Dios. Pero algunos siempre están sacando excusas. Y vemos entonces que en ese momento,
cuando todos los que habían sido invitados comenzaron a sacar excusas, el uno dijo que había comprado bueyes, el otro dijo que no podía, el otro dijo que se había acabado de casar, el otro, bueno, en fin, excusas para no presentarse a la gran cena. Esta palabra de Lucas 14 nos habla acerca de una invitación. Sé que muchos de nosotros hemos recibido una invitación y por eso hoy estamos aquí reunidos, porque hemos sido atentos a la voz de Dios, a escuchar de su voz, de su mensaje. Hemos estado prestos a su voz, pero algunos están evadiendo esta invitación. Algunos tienen muchas cosas, según ellos, más interesantes que hacer. Y por eso el amo le dijo al sirviente, pues ahora ve y trae a la gente menos favorecida para que ellos vengan y disfruten de lo que les he preparado. Quizás, y lo dice la palabra de Dios, que en los últimos tiempos los más que pensamos que no van a entrar al reino, los borrachos, las prostitutas, los homosexuales, toda esa gente que aparentemente no sirve para nada, los cojos, los mudos, los ciegos, los tullidos, esa gente va a ser más sensible al llamamiento de la voz de Dios, al llamamiento de esta gran invitación de seguirle y disfrutar con Él. La gran cena es una comunión para compartir el Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, con nosotros y nosotros con Él. Y muchos en este día y en esta hora están desaprovechando esa grande oportunidad, porque ellos tienen, según dicen, otras cosas más importantes que hacer. Todos subimos a la verdad, todos subimos a la luz, a ser expuestos, todos corremos a escondernos para no ser descubiertos. Vimos entonces en el primer ejemplo que Adán y Eva estaban escondiéndose. ¿Por qué se estaban escondiendo? Porque ellos le habían fallado a Dios. Y cada vez que una persona deja de venir a la iglesia es porque algo no quiere que sea expuesto. Algo está evitando, algo está impidiendo, algo le impide venir a la luz. Cada vez que venimos a la iglesia estamos viniendo a la luz de Cristo, estamos viniendo a la revelación, estamos viniendo a estar expuestos ante la palabra de Dios, no ante mí, sino ante Dios. Así que el primer obstáculo, estar muy ocupados, estar muy ocupadas para atender la invitación del Padre Celestial a nuestra vida. Yo te invito a que vayamos ahí mismo en Lucas 10. Ya leímos 15, pero ahorita vamos al 10. Leímos el capítulo 14, del 15 al 33, y ahorita vamos a leer del 10, del 38 al 41. 38 al 41 de Lucas 10, 38, 41. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: Marta y María. En su viaje hacia Jerusalén, Jesús y sus discípulos pasaron por un pueblo. Allí, una mujer llamada Marta recibió a Jesús en su casa. En la casa también estaba María, que era hermana de Marta. María se sentó junto a Jesús para escuchar atentamente lo que él decía. Marta, en cambio, estaba ocupada en preparar la comida y en los quehaceres de la casa. Por eso se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Pero Jesús le contestó: Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Así que vemos la historia aquí entre la afanada y la sierva. Quiero decirte que el nombre de Marta significa la que se rebela contra Dios. Y el nombre de María significa servidora. Y por eso vemos que entre estas dos hermanas, entre la que se rebelaba contra Dios y la servidora María estaba a los pies de Jesús, y la que se rebelaba contra el Señor estaba en los quehaceres. Muchos están muy ocupados
y aún no se dan cuenta cuando han venido momentos de visitación del Espíritu Santo a nuestras vidas y a nuestras casas, y por nosotros estar constantemente tan ocupados no nos damos cuenta de que la presencia del Maestro está ahí. María era más sensible a esa visitación del Maestro y por eso pudo discernir que Él estaba allí y que era más importante en ese momento recibirlo, atenderlo, que irse a hacer comida y a lavar los platos y a hacer quehaceres. María era la servidora y Marta era la que se rebelaba contra Dios, contra las cosas del Señor. A Marta no le interesó que Jesús estuviera en ese momento, en esa grande oportunidad de visitar esa casa. Ella estaba muy afanada y muy ocupada y no le puso atención a que esta era una visita especial, una visita para Él ministrarles el corazón a ellos allí en casa. Y Marta le dijo, pues Jesús, ¿no te da pena que yo haga todo y ella no me ayude? Y el Señor le dijo, Marta, Marta, ¿por qué te preocupas por tantas cosas? Hay algo más importante. María lo ha elegido y nadie se lo va a quitar. Hay personas que solamente piensan que es trabajar, que es producir, que la vida es inmediatez, correr, ir de allá para acá, vender, comprar, traer, llevar, que es solamente la estructura de negocios, de ventas, de hacer y de hacer. Porque en su mentalidad ellos no han podido entender que hay unas condiciones para servir a Dios. Y cuántas veces, varón de Dios, el Señor te ha venido llamando y tú has desaprovechado muchas veces, cantidad de veces has sacado mil excusas para no atender la invitación del Maestro y venir a sentarte tú con el Maestro a la comunión. Porque tú crees que es produciendo dinero como tú le vas a agradar a Dios. Pero el Señor dice en su palabra, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Lo demás son los negocios, lo demás son las cosas que tenemos, las ocupaciones, los quehaceres, los oficios. Eso vendrá por añadidura, el dinero. Aunque también tenemos que trabajar, ocuparnos de las cosas reales de la vida, pero dice el Señor, no lo digo yo, dice, buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás añadido será. Y vemos entonces que Marta y María eran dos hermanas, la una era espiritual, la otra era carnal. La una era afanosa y la otra era sosegada. La una entendía el reino de los cielos, la otra todavía era muy distraída en las cosas de Dios. Esto se puede aplicar no solamente a mujeres, sino a varones que todavía utilizan esta actitud de Marta de estar afanados, angustiados, corriendo de allá para acá, sacándole excusas a Dios para no tener que estar con Él en un encuentro. Porque cada vez que el Señor nos llama, nos está llamando a un encuentro con Él. Así que vemos entonces que el primer obstáculo está en muy ocupados para atender la invitación a la comunión, a la cena, a compartir con el Padre Celestial nuestra vida con Él. Segundo obstáculo, los negocios. Vayamos a 2 de Timoteo 2. 2 de Timoteo 2. Segunda de Timoteo 2. Gracias, Señor. Aleluya. Segunda de Timoteo 2. Del 1 al 7 dice. Vamos a leer 2. Vamos a leer desde el capítulo 2, desde el 1 al 7. Hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo.
Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. Tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros. Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él. Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no sea el ejército. De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el premio si no obedece las reglas de la competencia. Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la cosecha. Piensa en estas cosas y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo. Acuérdate de Jesucristo, según la buena noticia que yo enseñó. Jesús era de la familia del rey David y aun cuando murió resucitó. Por anunciar esa buena noticia sufrió mucho y estoy en la cárcel. Me tienen encadenado como si fuera yo un criminal, pero el mensaje de Dios no está encadenado. Por esa razón soporto toda clase de sufrimientos para que los que Dios ha elegido se salven y reciban la vida eterna que Cristo ofrece junto a Dios. Si morimos por Cristo, también viviremos con Él. Si soportamos los sufrimientos, compartiremos su reinado. Si decimos que no lo conocemos, también Él dirá que no nos conoce. Y aunque no seamos fieles, Cristo permanece fiel porque Él jamás rompe sus promesas. Leímos 2 de Timoteo, capítulo 2, del 1, leí hasta el 13. El fiel soldado de Jesucristo dice que hay unas condiciones para el atleta. Dice que hay unas condiciones para el soldado. El soldado tiene que cumplir las órdenes de su capitán. El soldado tiene que estar concentrado en el ejército, en los mandatos, en el entrenamiento. El atleta tiene que también sacrificarse, someterse a ciertas normas, reglas, disciplinas, dietas para poder correr con excelencia. Nosotros como cristianos tenemos también que ser como esos soldados y como esos atletas que están dispuestos a ser fieles en todo tiempo, según lo que dice aquí el Señor, que nosotros somos soldados de Jesucristo y que el soldado de Jesucristo debe estar dispuesto a sufrir. Así que muchas personas no están dispuestas a tener que sufrir nada, ni a tener que despojarse de nada, ni a tener que dejar nada, ni a tener que sufrir nada, ni a tener que morir a nada, sino que ellos quieren una vida cristiana acomodada, una vida cristiana donde no se tengan que esforzar mucho, una vida cristiana donde no tengan que pagar un alto precio, una vida cristiana donde todo esté a la mesa servido para que ellos no tengan que hacer ningún esfuerzo. Pero vemos que los soldados se tienen que capacitar y los soldados se tienen que sacrificar, darlo todo, esforzarse. De igual forma el atleta también se tiene que disciplinar, ponerle freno a sus deseos para poder competir. De igual manera, nosotros los cristianos tenemos un obstáculo en nuestra vida y es que estamos muy enredados en los negocios de la vida mundana, de la vida secular o de lo natural. Estamos muy metidos todavía en Egipto y en el sistema que es toda la maquinaria que mueve el enemigo, Satanás, para tener cautivos y enredados a los cristianos. Me quedo impactada cómo personas trabajan de domingo a domingo sin descanso. Justamente cristianos están trabajando en empresas domingo a domingo por un poquito más de sueldo y ellos están sacrificando el día de venir a la congregación por un poquito más de plata. Y vemos que por estar en esa desobediencia muchas veces ni el dinero les alcanza, porque lo sacrifican todo por un poquito más de dinero. Pero te quiero decir que como buenos
buenos soldados de Jesucristo, nosotros no podemos sacrificar las cosas del Señor. Es decir, volviendo al mensaje de la cena, cuando este rey llamó a los invitados, muchos de ellos le dijeron: no puedo porque estoy trabajando, no puedo porque el domingo tengo que trabajar, no puedo porque es que voy a salir con mi mamita a pasear al parque, no puedo porque tengo que llevar a mi perro al médico, no puedo porque tengo que ir al centro comercial a hacer compras, no puedo porque debo ir a hacer el aseo y el lavar ropa en la casa. Todo esto son obstáculos que impiden servir a Dios. Y el pueblo cristiano y el pueblo creyente está lleno de obstáculos para no servir a Dios. Y vemos que los negocios. Muchas personas han cambiado la iglesia por los negocios. Muchos han cambiado la iglesia por estar trabajando más horario los domingos y ellos no la tienen clara y más sin embargo ellos exponen su vida sabiendo que el Señor dice que 6 días el hombre trabajará y el séptimo es para agradar a Dios, para adorarlo, para comunicarnos con Él, para reunirnos con los hermanos en la fe. Pero muchos de ellos no quieren obedecer porque ellos son desobedientes y también porque no quieren obedecer este mandato de que nosotros nos tenemos que congregar. Y vemos que este es un segundo obstáculo, los negocios. Tercer obstáculo, el pecado sexual. Vayamos a 1 de Juan 3:4. 1 de Juan 3:4. Gracias, Abba Padre. 1 de Juan 3 y 4. 3, versículo 4. Hijos de Dios. Versículo 4 al 8. Todo el que peca desobedece la ley de Dios, porque el pecado consiste en desobedecer a Dios. Como ustedes saben, Jesucristo vino al mundo para quitar los pecados del mundo. Jesucristo no peca, ni puede pecar. Por eso, cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. El que peca no conoce a Jesucristo ni lo entiende. El que peca no conoce a Jesucristo. Hijitos míos, que nadie los engañe. Todo el que obedece a Dios es tan justo como lo es Jesús. Pero el que siempre hace lo malo es amigo del diablo, porque el diablo ha estado pecando desde el día en que Dios creó el mundo. Por esa razón vino el Hijo de Dios al mundo para destruir todo lo que hace el diablo. Lo dice aquí la palabra, todo el que peca es del diablo. Algunos obstáculos para servir a Dios es el pecado sexual. Si una persona está ofendiendo a Dios en fornicación y en adulterio, no va a tener la fuerza de congregarse, no va a tener el deseo, ni el interés, ni el fuego, ni el deseo del querer como el hacer de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el pecado debilita. Porque el pecado apaga al Espíritu Santo, porque el pecado nos pone una venda que nos vuelve ciegos, porque el pecado nos paraliza las piernas, nos debilita las rodillas. El pecado es un obstáculo, hazte de cuenta, un puente que divide a Dios con nosotros y el puente es Jesucristo. Pero cada vez que hay pecado, la persona queda apartada por el pecado. Así que muchas personas tienen un obstáculo de servir a Dios porque tienen pecado sexual. O están en fornicación, las parejitas viviendo en unión libre, los jóvenes teniendo relaciones antes de casarse, el esposo en adulterio o la mujer en adulterio. Y al estar en esa condición, eso va a ser una gran división entre Dios y el ser humano. Ese es un obstáculo y muchas personas no han podido morir al pecado sexual. ¿Cuál es el pecado sexual? La masturbación, la fornicación, el adulterio, el homosexualismo, la pornografía, la lujuria,
desear, todo eso son obstáculos que impiden servir a Dios. Y si nosotros somos hijos de Dios, dice acá en la palabra de Dios, que cualquiera que sea amigo de Jesucristo y quiera mantenerse unido a Él, no puede seguir pecando. Si tú eres de Cristo, no vas a pecar. La tentación vendrá, los deseos también, pero de ti depende, porque Dios te ha dado a ti dominio propio para no caer en lujuria, en fornicación, ni en adulterio, ni en pecados de la carne. Otro obstáculo, la incredulidad. Hebreos 3, gracias Abba Padre. 3:12. Estaba un poquito con gripita, con tos por los climas que han cambiado mucho, ha habido mucha lluvia. 3:12 al 15. Cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparten de Él. Al contrario, mientras aún queda tiempo, cada uno debe animar al otro a seguir confiando. Así que nadie dejará de obedecer a Dios, ni pensará que si peca, hace el bien. Al principio, cuando confiábamos en Cristo, nos hicimos compañeros suyos, y si nos dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo, y si no dejamos de confiar en Él, seguiremos siendo sus compañeros siempre. Por eso la Biblia dice, si hoy escuchan la voz de Dios, no sean tercos como aquellos israelitas que no quisieron obedecer. Entonces, cuidado, hermanos, no piensen en lo malo, ni dejen de confiar en el Dios que vive para siempre, para que no se aparte de Él. Así que, amados, no debemos desobedecer. Y la incredulidad nos impide obedecer, y es otro obstáculo que también no deja que nosotros le podamos servir a Dios. ¿Qué es la incredulidad? No creer en la Biblia, no creer en la palabra de Dios, no creer a los mensajes de los profetas verdaderos de Dios, no creer que hay una segunda venida de Cristo, no creer en el Espíritu Santo, no creer que hay liberaciones y que se pueden hacer liberaciones aún, y que todavía existen profetas verdaderos de Dios, no creer en los dones ni en los talentos. Muchas personas están dentro de la iglesia pero son incrédulas. Ellos no están convencidos de nada de las cosas de Dios. Ellos dudan de lo que Dios dice en su palabra, y dudan de la palabra que se da en el púlpito, y ellos todavía no son creyentes, ni han nacido de nuevo, ni le han entregado su corazón al Señor. Son incrédulos. Y el Señor nos invita a obedecer, porque al principio creímos, pero después fue entrando un espíritu de incredulidad, y vemos que ahorita personas que antes le servían bien al Señor, ahorita son grandes enemigos de Dios, y ellos son los satanistas, los brujos, los espiritistas, los magos, los agoreros, los que le hacen daño al pueblo de Dios, pero ellos un día estuvieron dentro de la iglesia también. ¿Por qué se volvieron ellos así? Número uno, ellos nunca entregaron su corazón a Cristo, y número dos, ellos tampoco nunca nacieron de nuevo, y por lo tanto, por la incredulidad que había en su corazón, fue manifiesta a través de las obras de la carne que ellos practican. Es importante que creamos en el Señor. Cree en Jesucristo y cree también en el Espíritu Santo. ¿Sabes? Te voy a compartir algo. Hace un tiempo vi un video corto acerca de unos lamentos del infierno. Hay algunos videitos donde muestran que algunos estos ingenieros que bajan a las profundidades de la tierra para excavar y para buscar metales y buscar petróleo, buscar diferentes tipos de elementos valiosos, estuvieron excavando un gran agujero, y se escuchaba unas voces que clamaban, unas voces infernales, unas voces de lamento, de llanto, de crujir,
de dolor, de azotamiento, de flagelación y aflicción. Y en ese momento que yo escuchaba y pude interpretar en el espíritu que algunas de las voces de los que estaban en tormento decían: crean en el Señor Jesucristo y crean en el Espíritu Santo. Y lo escuché tan claramente que hoy te lo puedo compartir a ti. Cree en Jesucristo y cree en el Espíritu Santo, porque los que han bajado a las profundidades del infierno, ellos están allá porque no creyeron en Jesucristo ni en el Espíritu Santo. Continuamos. Otro obstáculo: la idolatría. Entonces vemos que el segundo, el tercero, el cuarto y vamos para el quinto: la idolatría y los ídolos. Vayamos a Gálatas 5. Gracias, Señor, porque tú aquietas los climas. Dicen que cuando uno le da gripita, el cuerpo se limpia. Bueno, gloria a Dios, me ha estado el Señor limpiando con la gripita. Gálatas 5, y vamos a leer desde el 10. Gloria al Padre. Libertad por medio de Jesucristo. En el versículo 10, obedecer al Espíritu de Dios. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios, y así no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había hecho antes, de que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Otro obstáculo: la idolatría y los ídolos. Ya lo leí, que todos los que practican estas cosas no van a entrar en el reino de Dios. Y algunos dicen que sí van a entrar y que entrarán, pero aquí dice que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Tú puedes seguir leyendo hasta el 21 si tú quieres. Ahí sigue mucho más en la palabra de Dios. Pero otro obstáculo es practicar la idolatría, amar a los ídolos. Ahorita me he dado cuenta, y creo que ustedes lo han escuchado en algunas prédicas. Hay unos perros que han invadido las casas, las fincas, los territorios y la iglesia. Es increíble que la gente traiga perros a la iglesia. Y a veces los perros se ponen a aullar, a ladrar, y eso es una cosa increíble, que ahorita los perros se han vuelto los ídolos en la vida del ser humano. Por eso el Señor dice que dejaron de adorar a Dios por adorar a las bestias. Y hemos visto que ahorita la gente son los gatos, son los perros, adoran los perros, aman las bestias, los animales, pero menos las cosas como deben ser, que es amar primeramente a Dios. Y por eso, amados, el obstáculo para servir al Señor es la idolatría, practicar la brujería, ser egoísta, las divisiones y todo lo que ya acabé de leer. Eso también obstaculiza que nosotros le podamos servir a Dios. Y muchos no están en la iglesia porque tienen divisiones, celos, contiendas, practican la brujería aún dentro de la misma iglesia. Ellos todavía no han podido dejar estas prácticas, tienen vicios, les gusta todavía tomar trago, licor y fumar. Algunos todavía consumen drogas, algunos todavía practican el sexo libre. Por eso evitan venir a la iglesia y por eso evitan a los ministros de Dios. En estos días fui a un lugar donde me invitaron, ¿sí? Y
fui a un lugar aquí en Bogotá y bueno, que me querían conocer, que queremos conocer a la profeta Patti, que nos han hablado maravillas de la profeta Patti. Y entonces en ese momento que fui, me desplacé aquí en Bogotá para ir, y resulta que bueno, el Señor dio una palabra, ministré ahí a algunas personas como el Señor me dirigió y me dio la palabra, y en fin, y cuando llegó uno de los pastores que estaba ahí, y acababa de llegar de afuera de la calle, llegó, y justo cuando me vio le dijeron: mire, la profeta Patti ha venido, tal y tal cosa. Salió corriendo, salió, como se dice, como alma que lleva al diablo. Y durante mi tiempo que estuve ahí no bajó en ningún momento, no estuvo, no se presentó, evadió, estuvo todo el tiempo evadiendo. Y luego, cuando ya me iba a ir del lugar, ahí sí cogió a abrirme la puerta para que yo saliera. Y en ese momento pude ver claramente que el varón está en adulterio y por eso está evitando la luz, la palabra y a los profetas, para que su pecado no sea expuesto ante nadie. Y aunque se esconda y aunque evada, ya está claramente identificado el pecado oculto en la persona. Y por eso es que otro obstáculo que impide servir al Señor es todas estas prácticas que acabamos de leer, más el adulterio, más la fornicación. Todo eso impide, obstaculiza el mover de Dios. Es por eso que vemos que personas se esconden. Es por eso que vemos que personas evitan hablar con ciertas personas ungidas y de autoridad, porque saben que van a ser expuestas. Y estos son obstáculos que impiden servir al Señor. Otro obstáculo, y para ir redondeando y finalizando, el mundo y las vanidades. Vayamos, por favor, al ejemplo, cuando Salomón llegó a la conclusión de que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahorita hay una vanidad desenfrenada por las cirugías plásticas y estéticas. Y bueno, sí, en algún momento lo compartí dentro de mi vida. Antes, hace muchos años, estaba muy delgada, tenía un muy buen talle, estaba bien delgadita, gloria a Dios, pero después del nacimiento de mi bebé, obviamente me subí muchos kilos y ahorita ya voy bajando poco a poco, estoy recuperando otra vez mi peso natural, normal. Pero te quiero decir que una de las vanidades de la gente y de las mujeres y de los hombres es la cirugía plástica. Y todos han caído en estas vanidades y muchas personas han tenido tanto ese espíritu vanidoso en ellos que eso también los ha apartado de Dios. Es triste ver cómo pastoras, como ministras, como mujeres que están predicando la palabra de Dios, ellas están invadidas de espíritus de Jezabel, espíritus de Dalila que son de seducción, están invadidas de espíritus de seducción y aún así predicando en el púlpito. Sus ropas denotan que su intención no es el Señor, no es la santidad, no es agradar a Dios. Su intención es desviar la mirada de los varones hacia el cuerpo de ellas. Su intención es desequilibrar las emociones y desestabilizar el área sexual de los varones, de esos lugares o esas personas que las ven. Su misión, su deseo es atraer la atención hacia ellas. Y me quedé viendo un video donde hablaban sobre ciertas pastoras famosas, como con sus ropas apretadas y colas así de grandes, cirugías y entalladas acá, ellas con sus buenas cirugías, distrayendo en el púlpito. Y yo sé que en algún momento, en algunas prédicas, se me ha visto acá un gordito, se me ha visto de pronto un poquito más gordita, pero prefiero estar gordita un poquito e ir bajando de manera natural, que no exponerme a la feria de las vanidades, a entristecer al Espíritu Santo y convertirme yo en una más de estas mujeres que han caído en ese espíritu, en varios que tienen de Dalila, que es la que arrastra el pecado, en caer en las vanidades del mundo
y en hacer lo que el mundo secular y sin Cristo hace. Y entonces, para finalizar, nunca, debemos estar demasiado ocupados como para no atender la voz, el llamado y la invitación del Señor Jesucristo. Para finalizar, vayamos a Apocalipsis 3 y con esto finalizo. Gracias al Señor. Yo sé que para la próxima predicación ya estaré recuperada totalmente de la tos, de la gripita. 3, 1 al 22 dice: mensaje a la iglesia de Sardis. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis: yo tengo los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Escucha lo que te voy a decir. Estoy enterado de todo lo que haces y sé que tienes fama de obedecerme fielmente, pero la verdad es que no me obedeces. Así que levántate y esfuérzate por mejorar las cosas que aún haces bien, pero estás a punto de no seguir haciendo, pues he visto que no obedeces a mi Dios. Acuérdate de todo lo que has aprendido acerca de Dios y vuelve a obedecerlo. Arrepiéntete. Si no lo haces, iré a castigarte. Cuando menos lo esperes, llegaré a ti como el ladrón que nunca sabes cuándo llegará a robar. Sin embargo, en Sardes hay algunas personas que no han hecho lo malo, por eso andarán conmigo, vestidos con ropas blancas, símbolo de victoria y santidad, pues se lo merecen. A los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, los vestiré con ropas blancas y no borraré sus nombres del libro de la vida, y los reconoceré delante de mi Padre y de los ángeles que le sirven. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a las iglesias. Si alguno oye mi voz, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Estimados hermanos y amigos, servidores, creyentes, cuerpo ministerial de Comunidad Cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, hoy les invito a que no saquen más excusas para servir a Dios. El Señor viene pronto y ante Él te tendrás que parar y darle cuentas de cada día, de cada hora, de tu diezmo del tiempo, que son 2 horas 40 minutos diarios. ¿Qué hiciste con el diezmo del tiempo? ¿Por qué evadiste tanto para servir? ¿Por qué le pusiste tantas trabas a todo? ¿Por qué hiciste lo de Marta, que buscaste la añadidura antes del reino? ¿Por qué tus respuestas no han sido aún respondidas? Tus peticiones, no han sido respondidas. ¿Por qué no hay respuestas? Porque nosotros hemos dejado el primer amor y hemos estado andando en las nubes, buscando la añadidura antes que el reino. No nos interesa ya las cosas de Dios. Nos interesan es agradarle al hombre, agradarle a las personas, agradarle a los demás, que la gente esté contenta, así Dios no lo esté. Hemos caído ahí. Somos cristianos tibios, mediocres, volubles, un día sí, un día no. Un día me comprometo, otro día me voy. Voy y vengo, como las aguas tibias, como las olas del mar que vienen y van y no se quedan estables en nada. Hoy te invito, estimada comunidad cristiana Una Nueva Vida en Jesucristo, que hagamos un alto en nuestra vida para poder entrar en esa dimensión con el Espíritu Santo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz, yo entraré, cenaré con él y él cenará conmigo. Hoy yo te doy gracias, Espíritu Santo, por usarme con poder y con autoridad con esta palabra, Señor. Declaro que sobre estos corazones, sobre estas mentes, sobre la audiencia, sobre los televidentes, sobre los seguidores de Una Nueva Vida en Jesucristo UNBJ, que nos ven a través de YouTube y Facebook, gracias a cada uno de ellos por sus aportes, por sus ofrendas, su colaboración, por su apoyo y por su amor y sus oraciones. Y gracias, Señor, porque la palabra tuya no vuelve vacía. Yo te doy la gloria, la honra, la alabanza y el poder sean para ti. Y gracias por usarme para impartir este mensaje con poder. Aleluya. Amén. Shalom, amados.